¿Mandé? Puede ser grande. Ah, sí, claro, claro, perdón. Ahí está. Entonces, ¿qué información nos daban en el problema anterior? No viene el viernes. Ay, Estaba. pero el viernes no tuvimos clase. Ah, No, no. El jueves. el jueves. Estaba enfermo. ¿Estabas qué? Enfermo. ¿Y ya quedó? Ya. ¿No era nada grave? No. Creí que era. El cocobicho, Ajá. pero no. Ok, muy bien. Se van de parranda, ¿no? ¿No por eso? No bebo. No, pero la parranda no necesariamente es beber. Nada tampoco. Es trasnocharse, es ir echarse gorro toda la madrugada. Entonces, ¿qué información nos daban en el problema de la sesión anterior? Ni se acuerdan cuál es. ¿Sí será que nos daban la aceleración? A ver. Este fue, ¿no? ¿O fue este? ¿Y aquí nos daban la aceleración? ¿Sí nos daban la aceleración? ¿A poco sí? No, nos daban una función de posición. Nos daban una función de posición, eso sí. ¿Y qué nos pedían? Calcular el tiempo, ¿no? Calcular tiempos. Y el tiempo en el que se detenía. El tiempo en el que se detenía, y eso decíamos que lo hacíamos igualando la velocidad a cero, ¿no? Entonces, y también nos pedían que graficáramos la aceleración y la velocidad, ¿no? O sea, eso es lo que nos estaban pidiendo. Entonces, si lo recordamos del diagrama que hicimos hace varias sesiones, decíamos que si nosotros teníamos la... Ay, caray. Permítame. Si nosotros teníamos la posición como función del tiempo y nosotros queríamos calcular la velocidad, ¿qué operación teníamos que hacer aquí? Derivar, ¿verdad? Derivar respecto al tiempo. Si nosotros teníamos la velocidad y queríamos calcular la aceleración, ¿qué operación teníamos que hacer aquí? Derivar también, ¿no? De manera que para ir desde la aceleración, perdón, desde la posición hasta la aceleración, digamos lo que teníamos que hacer era derivar así, 2 veces, ¿verdad? Para ir desde la posición hasta la aceleración. Ok. Pero resulta que ahora, ¿qué información nos están dando? No. Aceleración. La aceleración, ¿verdad? A ver, déjenme borrar. Nos están dando la aceleración. Eso significa que ahora no vamos en esta dirección, sino que ahora vamos en dirección contraria. Entonces, si vamos en dirección contraria, ahora, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar, por ejemplo, la velocidad? Integrar, ¿verdad? Es decir, de la aceleración a la velocidad, lo que tenemos que hacer es integrar respecto al tiempo. Ok. Y aquí también, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? De la velocidad a la posición, lo que tendríamos que hacer es un proceso de integración. Entonces, eso es básicamente lo que se tiene que hacer, ¿no? Ya después tenemos que resolver algunas preguntas que aquí se nos plantean, ¿no? O algunos cálculos específicos, o algunos dibujos. Entonces, dice que la aceleración de un automóvil o de un autobús está dada por la expresión que tenemos ahí, en donde alfa es una constante, pero aparte nos están dando cuánto vale la constante. Entonces, la aceleración como función del tiempo, ¿a qué va a ser igual? La integral. No. A ver, hay que ver. Alfa, ¿pero qué es alfa? 1.2 metros sobre segundo al cubo. 1.2 metros por segundo al cubo. Y ya, ¿no? O sea, ya escribimos la función de la aceleración.
Dice, si la velocidad del autobús en este tiempo, en un segundo, es de 5 metros por segundo, ¿cuál será en 2 metros por segundo? ¿Sí? Ya. Entonces, digamos, para ir nos están pidiendo la velocidad. Vean, ¿cuál será la velocidad en 2 segundos? ¿Sí? ¿Cuál será la velocidad en 2 segundos? Entonces, pues ya sabemos, para calcular la velocidad, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Integrar, ¿verdad? Decíamos, de hecho, ¿se acuerdan que en la sesión anterior, bueno, hace como 2 sesiones, cuando empezamos a hablar de movimiento en una dimensión, escribimos algo así, ¿no? La velocidad en el tiempo 2, o final, me parece que pusimos así, final, es igual a la integral de la aceleración respecto al tiempo, desde un tiempo t0 hasta un tiempo t final, diferencial del tiempo más la velocidad inicial. ¿Sí? ¿Lo escribimos así o no? A ver, revisen sus notas. Ok, entonces vamos a integrar esta expresión, pero para integrar esta expresión, pues debemos de utilizar la forma de la aceleración que tenemos en nuestro problema. Eso significa que la velocidad, ¿verdad?, va a ser igual, velocidad final o velocidad en el tiempo final, ¿no? Velocidad final va a ser igual a la integral desde el tiempo inicial. ¿Cuál es el tiempo inicial? Un segundo. Hasta el tiempo final. ¿Cuál es el tiempo final? 12. Hasta 2 segundos. Ajá. De la aceleración. La aceleración es... aquí me faltó una t, ¿verdad? Que es alfa está multiplicando a t. Pero es cúbica, ¿no? Sí, tienes razón. Esta es cúbica. Muy bien. Así. ¿Sí? Entonces, aquí la escribimos. La aceleración sería 1.2 metros por segundos al cubo por t. Esta sería la aceleración. Falta dt más la velocidad inicial. ¿Pero cuál dijimos que era la velocidad inicial? La velocidad exactamente, ¿a cuánto tiempo? Al primer segundo. Esa es nuestra velocidad inicial. ¿Por qué dijimos que ese era nuestro tiempo inicial? ¿Sí? Y ya, hasta ahí. Entonces, vamos a resolver esa integral, ¿no? Esto que tenemos aquí, ¿cómo es? En el sentido de las integrales o del cálculo. ¿Es qué? Es una constante, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las constantes en las integrales? Las ponemos fuera del signo de integración, ¿verdad? Entonces sería 1.2 metros por segundo al cubo, integral desde 1 segundo hasta 2 segundos de t diferencial de t, más, y aquí arriba me están diciendo cuál es la velocidad al primer segundo. ¿Cuánto es? 5 metros. Ahí está, ¿verdad? Es Entonces, pues la sustituyo aquí. La velocidad al primer segundo. Eso sería 5 metros cada segundo. Y ya. A ver, vamos a hacer esa integral. Eso sería 1.2 metros segundo cubo. ¿Qué quedaría en esa integral? El 5 igual sale, ¿no? ¿Mandé? ¿Cuál? El 5. No, ese 5 ya no está dentro de la integral. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la velocidad inicial y el tiempo final y el tiempo inicial? ¿Qué pasa con Eso, lo del tiempo inicial y lo del tiempo final, ahorita los vamos a checar cuando integremos. Antes,
Primero integramos y luego usamos la información del tiempo inicial y el tiempo final. No. ¿Qué quedaría? ¿Cuál es la integral de x diferencial de x? Ah. Entonces, ¿cuál es la integral de t diferencial de t? T cuadrada sobre 2. Entonces, aquí nos queda 1.2 metros por segundo al cubo. Y ahorita le voy a mandar el video a Rafa para que los regañe. Ah, pero ya no están cursando con Rafa, ¿verdad? Digo, con Fer, su ex profesor de cálculo. Bien, entonces vean, aquí sería t cuadrada sobre 2 desde 1 segundo hasta 2 segundos más 5 metros por segundo. Ah, bueno, aquí déjenme borrar porque... Ahí está. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí, Andrés? Ok, entonces, pues vamos a hacer antes... Ay, bueno, no sé. Déjenme mejor sí. Lo pasamos aquí. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es 1.2 entre 2? No, sin calculadora. 1.2 entre 2. 0.6, ¿verdad? Sería 0.6. Ah, estos son metros segundos al cubo. T al cubo desde 1 segundo hasta 2 segundos más 5 metros por segundo. Entonces, ya casi terminamos. ¿Qué nos falta hacer con esos tiempos? Ah, es que me equivoqué. Ah, es que hice tan feo mi 2 que después ya lo convertí en 3, ¿no? Perdón. Este es 2, es 2. Este es 2 y este es 2. Bien, gracias. Entonces, ¿qué es lo que dijimos que faltaba? Evaluar, ¿verdad? ¿Dónde evaluamos primero? En el superior. Evaluamos en el límite superior, entonces va a ser así. 0.6 metros por segundo al cubo, abrimos un corchete y evaluamos en el límite superior, sería 2 segundos al cuadrado menos 1 segundo al cuadrado más 5 metros por segundo, ¿verdad? Es decir, lo único que estoy haciendo es evaluar en el límite superior y restarle lo que resulta de evaluar en el límite inferior, ¿sí? Y ya. Entonces, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 1 al cuadrado, 1. Entonces quedaría 4 menos 1, 3. ¿3 qué? 3 segundos qué? 3 segundos al cuadrado, ¿sí? Porque también las unidades se elevan. Entonces me quedaría 0.6 metros segundo cubo por 1 segundo cuadrado. Ah, no es cierto, los engañé. ¿Cuánto quedamos que era? 3, ¿verdad? 3 segundos al cuadrado. Más 5 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, aquí nos queda 0.6 por 3. 1.8. Después el metro, ¿verdad? Nos queda metro. Y si se dan cuenta, aquí tenemos segundo al cubo, pero está en el denominador, ¿no? Entonces, digamos, se va a simplificar con todo Ay, caray. Y nos queda sobre segundos más 5 metros por segundo. ¿Esto cuánto es? 6.8 metros por segundo. Esa es la velocidad final, pero la velocidad final al terminar el intervalo que va de 1 a 2 segundos, ¿sí? Entonces esa sería la velocidad final a los 2 segundos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Vale, a ver, copien y vamos a ponerle pausa en lo que... Ok, entonces si generalizamos esta expresión, ¿verdad? Es lo que les comentaba en la pausa del video. Aquí, si queremos, si nuestro tiempo final va a los 5 segundos, aquí cambiamos el 5, aquí el 5, ¿verdad? Si nos piden que nuestro intervalo termine a los 5 segundos, ¿no?
o a los 10 o al tiempo que sea. Ahí cambiamos el tiempo final. Entonces, podemos decir que la velocidad para cualquier tiempo, ¿sí?, es igual a esto que tenemos aquí. A esto. Para cualquier tiempo, ahí está. Para cualquier tiempo va a ser así. Lo único es que aquí tendremos que cambiar, que es para cualquier tiempo. Si lo queremos en 5, solo cambiamos ese t por 5. Si lo queremos en 10, solo cambiamos ese t por 10, ¿verdad? Y para tener para no tener como límite la misma variable que tengo de integración, aquí le voy a poner que esta es t asterisco y esta es t asterisco, ¿no? Entonces, pues esa integral ya la saben, ¿verdad? ¿Qué nos quedó de esa integral? Nos quedó, a ver, déjenme ver. Nos quedó 0.6, ¿no? 0.6 metros por segundo al cubo. Después quedaría aquí, sería t cuadrada, porque en lugar de 2 voy a poner t, ¿sí? Después aquí sería menos 0, perdón, no es cierto, no es 0, es un segundo al cuadrado, así, más 5 metros por segundo. Así. Entonces, aquí quedaría 0.6 metros por segundo al cubo por t cuadrada, ¿sí? Menos 0.6 por 1, 0.6. ¿Y qué unidades tendría? Metros sobre segundo nada más, porque este está al cubo, pero este va a quedar al cuadrado, ¿sí? Después aquí se faltaría más 5 metros por segundo. Entonces, esto sería igual a 0.6 metros por segundo al cubo, más, ¿cuánto es eso? No. 4.4 metros segundos, ¿verdad? Porque ahí se están restando, ¿no? Y ya. Falta la T. Ah, sí, falta la T. ¿La T en dónde va? Acá se me olvidó, ¿no? Aquí. Así. Y ya. Ahí está. Y esa ya es la expresión de la velocidad para cualquier tiempo. ¿Sí? Esa es la expresión de la velocidad para cualquier tiempo. Entonces déjenme ver qué nos piden. Si la posición... Ah, ok. Bien. Esa es la velocidad para cualquier tiempo. Ahora, con la velocidad, ¿qué podemos calcular? ¿Qué más nos piden? La posición. Si tenemos la velocidad, ¿qué hacemos? No. Integramos de nuevo, porque si ahora tenemos la velocidad, para ir a la posición, ¿qué hacemos? Integrar. Ok. Entonces vamos a integrar. Bueno, primero hay que recordar, ¿no? ¿Se acuerdan de la expresión que la escribimos el mismo? Hace rato les puse a que recordáramos una expresión, que era esta que estaba acá. Esta. Para la posición tenemos una muy parecida. A ver, búsquenla y me dicen cómo va. Para la posición, como integral de la velocidad. X final tal vez era. ¿A qué sería igual? Es X final igual. Ajá. A la integral de... ¿Así? Ajá, sí. La velocidad de la velocidad, ajá, la diferencial del tiempo más la posición inicial.
diferencial del tiempo más la x inicial, ¿verdad? X0. Le podemos poner X0 o XI, ¿no? De inicial o así, ¿no? Así está. Y ya, entonces ahora nuestro intervalo de tiempo, bueno, también, de nuevo, dice que el tiempo inicial, ¿cuál es? 1 segundo. ¿Y cuál es la posición inicial? ¿Sí están de acuerdo? 6 metros, ok. Entonces vamos a poner esa información aquí. Decimos que la posición final va a ser igual a la integral desde el tiempo inicial, ¿cuál dijimos que era? 1 segundo hasta 2 segundos, así es, de la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? 5 metros sobre segundo. No. Es esto que tenemos aquí. Lo acabamos de calcular, ¿a poco no? ¿No dijimos que esa era la velocidad? Como dijimos que esa era la velocidad, pues esa la copiamos y la ponemos aquí. ¿Qué nos falta ahí? Escribir. Diferencial del tiempo, sí. Más la posición inicial. ¿Cuál dijimos que era la posición inicial? 6. ¿Cuánto? 6 metros. 6 metros. ¿Sí? 6 metros. Ahí está. 6 metros. Ok. Y ya. Pues ya casi lo tenemos. ¿Qué es lo único que nos falta hacer? Todo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es lo único que nos falta hacer? Resolver la integral. Resolver la integral. ¿Sí están de acuerdo? Vamos a resolver esa integral acá. ¿Quieren que me regrese? ¿No? ¿Ahí está bien? Ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos esa integral? La integral de una suma, ¿a qué es igual? ¿A las integrales? A la suma de las integrales, ¿verdad? Si ustedes tienen la integral de una suma, eso va a ser igual a la suma de las integrales, así es. ¿Verdad? Es uno de los primeros teoremas de integración. Entonces, eso lo vamos a escribir como la integral desde 1 segundo hasta 2 segundos del primer término, que es 0.6 metros por segundo al cubo, t cuadrada, diferencial del tiempo. Vean que a cada término le corresponde su símbolo de integral y su símbolo de diferencial, ¿vale? ¿Pondríamos el t cuadrada a los 2 segundos? Todavía no integramos. Eso lo hacemos cuando ya integramos, ¿sí? Pero sí lo vamos a poner. Solo que no va a ser en t cuadrada. Ahorita vamos a ver qué nos sale, ¿va? Entonces aquí sería más la integral es desde 1 segundo hasta 2 segundos del otro término, que es 4.4 metros por segundo, diferencial del tiempo, más 6 metros. Este 6 metros solo lo vamos recorriendo porque solo es un sumando. O sea, solo es algo que se va a sumar al final. Entonces, ¿qué hacemos con las constantes en las integrales? Ok, entonces, a ver, díctenme cómo quedaría. No. Integral. De t, ajá. Más 4.4 metros sobre segundo. Ajá. Integral de t. Desde 1 segundo hasta 2 segundos, ¿verdad? De la diferencial del tiempo, más 6 metros. Ok, entonces la primera integral, ¿cuánto nos queda? Quedaría 0.6 metros sobre segundo al cubo. A ver, vamos a ver. 0.6 metros segundo al cubo. ¿Qué más? Sería t cúbica sobre t cuadrada. Casi. T cúbica. T cúbica, ¿qué más? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? 3. Así es. Sobre 3. Acuérdense que se pone a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, si n es 2, es a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Es decir, a la 3 sobre 3. ¿Vale?
Eso evaluado desde 1 segundo hasta 2 segundos. Más, ¿qué más? 4.4 metros por segundo. Ajá. ¿Cuál es la integral de la diferencial del tiempo? T. Así es, ¿verdad? Solamente t. ¿Qué más? Desde 1 segundo a 2 segundos. Más 6 metros. Y ya. ¿Verdad? Así. ¿Ok? ¿Me puedes hacer el Ah, sí, sí. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron que seguía? Evaluar. Entonces vamos a evaluar. Aquí sería 0. Ah, bueno, antes de evaluar, vean que aquí está un 0.6, ¿no? Entre 3, ¿cuánto nos da? Entonces vamos a poner aquí 0.2 metros segundo al cubo y abrimos un corchete. Y después evaluamos ¿en dónde? Falta la T cúbica. No falta la t cúbica porque esa es la que vamos a evaluar. Ah, ok. ¿Evaluamos en dónde? 2. En 2 segundos. 2 segundos al cubo menos 1 segundo al cubo. ¿Ok? Más 4.4 metros por segundo. Abrimos corchete. Aquí sería 2 segundos menos 1 segundo. Más 6 metros. ¿Sí se entendió? Es decir, aquí en lugar de t, estamos poniendo t evaluada a los 2 segundos y le restamos lo que resulte de evaluar t al primer segundo. Y ya, ¿no? Entonces vamos a hacer cuentas. 0.2 metros por segundo al cubo. ¿Por? ¿Qué me queda? ¿Vale? 7 segundos al cubo. 7 segundos al cubo, así es. 7 segundos al cubo. Más... ¿Aquí qué quedaría? ¿Por qué 7? 1, ¿verdad? Entonces sería 4.4 metros por segundo por 1 segundo. Más 6 metros. Y ya. Aquí vean, se simplifican las unidades. Segundos cubo con segundos cubo. Segundos con segundos. 0.2 por 7. 1.4 ¿qué? Metros. Más 4 más 6. 4.4 metros más 6 metros. Entonces vean, 6 más 4, 10.4 más 1, 11.8, ¿qué son? Metros. Y aquí está, ese es el resultado, ¿no? Eso es la posición, déjenme ver. Ah, es que la tenemos en la página anterior. Déjenme ver, eso es la posición a los 2 segundos. La posición final a los 2 segundos. Ahí está. A ver. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a graficar. Lo último que nos piden en el problema es que grafiquemos la aceleración contra el tiempo, la velocidad contra el tiempo y la posición, ¿no? Vamos a intentar hacer todas esas gráficas en una sola. Entonces, primero vamos a definir nuestras gráficas. Primero vamos a definir a la aceleración, ¿no? Que era la primera que ni siquiera la teníamos que calcular, esa ya nos la daban. Era de 1.2, ¿verdad? Lo vamos a poner así. Entonces sería, vamos a poner A de X. A de X es igual a 1.2 asterisco X. Y le damos Enter. ¿Sí? ¿Sí le salió? ¿Mandé? Ah, apenas están abriendo GenePlot. Ah, bueno, vamos a ponerle pausa en lo que es. Ahí está, ¿no? Esa es la aceleración. Entonces, después nosotros sabemos que la velocidad, entonces vamos a poner v de x igual, y aquí sería 1.2, no es cierto, sería, ¿cuánto quedamos? Que era 0.6, ¿no? 0.6 por
X, bueno, aquí en lugar del tiempo, pues nosotros ponemos X, ¿no? Sería 0.6 por el tiempo al cuadrado. Por el tiempo, no es cierto. Por el tiempo al cuadrado, más 4.4, ¿no? Del otro nos quedaba más 4.4. Ahí está. Entonces, ya definimos la velocidad. Ahora hay que definir la posición. Como estoy utilizando X como mi variable, no la voy a utilizar como X de posición. Entonces voy a escribir R de X. Ay, caray. R de X igual a, no me acuerdo cuánto era, 0.2 X asterisco 3 más, a ver, déjenme ver qué era. ¿Dónde está? Ay, no es cierto, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿4.4? No la calculamos. Entonces, a ver, déjenme calcularla y ahorita la ponemos ahí. Bien, entonces aquí, no, regresemos. Aquí está. Aquí estamos calculando la velocidad para cualquier tiempo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue igual, integrar, pero no integramos desde 1 hasta 2, sino integramos desde 1 hasta t, ¿no? Fue lo que hicimos aquí. Entonces, en lugar de 2 segundos, digamos, aquí evaluábamos a los 2 segundos, aquí, y aquí, en lugar de evaluar a los 2 segundos, pues ponemos t, un t general, que ese puede ser 5 segundos, 10 segundos, etcétera, ¿no? Cualquier t. Y pues eso nos quedaba, ¿no? Entonces, ya nada más falta agrupar. ¿Qué nos queda? ¿Sí están de acuerdo? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿verdad? Entonces nos queda más 1.4, ¿qué? Metros, así es. Y ya, esta sería la X para cualquier tiempo, ¿sí? X para cualquier tiempo. ¿1.4 qué? ¿De dónde salió el 1.4? Porque tienes 6, le restas 4.4, te queda 1.6, pero le quitas también, 1.4. Entonces, esto es lo que en GNUplot vamos a utilizar como R de t. Entonces, sería 0.2. Vamos a ver, sería 0.2 por t al cubo. Después sería 4.4 por t. 4.4 por t. Más 1.4. 1.4. Ahí está. Y ya. ¿Ya las escribieron? Entonces, digamos ahí, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a darle plot, ¿no? Es decir, grafica. Y lo único que voy a hacer es agregar una por una. A de x, coma, v de x, coma, y r de x. Es que aquí me equivoqué, vean. A ver dónde me equivoqué. Puso t en lugar de x. Así es, ¿verdad? Aquí esto me esperaba el x. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahora sí, que los grafique. Y ya está ahí. Wow. Y está bonita la gráfica, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí no se ve. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno. Déjenme ver. Es que se me olvidó moverle acá.
Bueno, estos son los comandos, ¿no? Para obtener la gráfica. Y después, déjenme ver dónde está GNUplot. A ver. Esta. No, esa no. ¿Dónde está otra? ¿Cuál será? ¿Cuál será? No, quién sabe. A ver, déjenme ver. ¿Cuál será esa gráfica? Esa no es. Ay, caray. Ay, no sé. Bueno, no aparece la gráfica ahí. Entonces déjenme. A ver, esta se llama. Ah, sí, es esa. Es esta. A ver, vamos a ver si la muestra aquí. Ay, no muestra nada. ¿Quién sabe por qué no la... Ah, pues, ay, ya sé por qué no la muestra. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Esa es la gráfica que nos salía. Bien padre. Entonces, vean, ahí por colores separa, ¿no? La que es como violeta es la aceleración, la verde es la velocidad y la R es la posición. ¿Podrían ustedes hacer más bonitas estas gráficas? Ustedes ya saben que les pueden hacer más grueso los colores. Bueno, más grueso, cambiar los colores, pueden cambiar las etiquetas, le pueden hacer un montón de cosas. ¿La violeta es la aceleración? Sí, la que está aquí como plana. Eso tiene sentido porque nos dice que la aceleración es... Nos dice que la aceleración es una función lineal. Sí aumenta, pero linealmente. Eso lo vemos, eso lo podemos ver en que la aceleración es 1.2 por el tiempo. Eso es una línea recta. ¿Sí? Entonces, pues sí aumenta, pero no tanto como cambian las otras, ¿no? Y ya, pues ese era el problema que nos pedían que resolviéramos. Vamos a regresar aquí, ¿no? Les decía, podríamos revisar el siguiente problema que tenemos ahí pendiente. Ese se les queda para que ustedes lo revisen, ¿no? Ahí, ver para que se peleen, le piensen, ¿no? Y demás. Entonces, ya. Entonces vean que tenemos tres expresiones que ya las escribimos hace rato en el pizarrón, pero ahora las vamos a escribir aquí. Tres expresiones. La primera dice que la velocidad, ¿verdad?, es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿sí? Y que la aceleración es igual a la derivada... 50, ¿no, profe? ¿Perdón? ¿Ese es el problema 50? ¿El otro, el que les decía? El problema... Sí, vamos a hacer el 50. No, ahorita no vamos a hacer el 50. ¿No? No. Déjame ver. No, era el 49 el que les decía que revisaran. Sí. Bien, la aceleración pues es la derivada respecto al tiempo de la velocidad, ¿verdad? Pero también decíamos que la posición era igual a la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de la velocidad, ¿verdad?, como función del tiempo. Ay, caray. Diferencial del tiempo más la posición inicial. Esa ya la teníamos, es la que escribimos hace ratito, entonces no se preocupen, ¿no? Esa ya la habíamos escrito. Y también dijimos que ¿cómo se llama? ¿Podemos traer formulario de derivadas integrales? Sí, pero las expresiones que necesitas para calcular integrales y derivadas también vienen en el formulario. ¿En el que usted no sé? Sí, en el que yo les pasé. Vienen las básicas, porque, es decir, sí te podría decir, es más, nada más tráetelas, ¿no? No, mejor no, mejor solo tráete el que yo les puse, porque ese ecuacionario solo vienen las que vas a necesitar, de las derivadas y de las integrales, de las dos. Si te traes otro, va a haber información que no vas a necesitar
y que posiblemente te haga bolas para tu examen, ¿no? ¿Me haga qué? O sea, que te revuelvas para tu examen, que por ahí te enredes. Sí, pero, o sea, sí vienen ahí unas poquitas derivadas y unas poquitas integrales en el que les pasé. Sí. Entonces, Pero no va a venir así como seno o coseno, ni nada de eso. no, eso ya en el siguiente semestre que estemos en interacción. Sí. Ah, no, pero tú no estás conmigo en interacción. No, pues entonces. Pero puede ser que tal vez. Ok, bueno. Desde la velocidad va a ser igual a la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de la expresión de la aceleración como función del tiempo, diferencial del tiempo, más la velocidad inicial, ¿no? O sea, esas son las que escribimos hace rato. Entonces, vamos a considerar el caso más simple de estas expresiones. Más simple en el cual sí ocurra un movimiento, porque el caso más simple, ¿cuál sería? O sea, el caso más simple de movimiento, ¿cuál sería? Que no haya movimiento. ¿Cuál sería? Que no haya movimiento. Es decir, como ahorita ustedes que están sentados, ¿no? ¿Cuál sería su velocidad? Cero. Ese sería el más simple. Pero el más simple en donde sí tengamos un movimiento. ¿Velocidad constante? Velocidad constante, así es. Entonces, el caso más simple en donde tengamos movimiento, vamos a decir que es cuando la velocidad sea una constante. Y a esa velocidad constante, pues simplemente le vamos a llamar velocidad inicial, porque va a ser la misma. O sea, si es constante, va a ser la misma en el inicio, durante el trayecto y al final, porque es una velocidad constante. Ok. Este es el caso, ¿no? Así le vamos a poner. Así. Ese es el primer caso. Ok. Si tenemos una velocidad constante, nosotros dijimos que la aceleración, ¿verdad? La aceleración era igual a la derivada respecto al tiempo de la velocidad. Pero en este caso sería la velocidad cero. ¿Que cómo es? Constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Cero. De manera que la aceleración va a ser cero. ¿Sí? Ok. Ahora, vámonos a la posición. La posición va a ser igual a la integral desde t0 hasta t de la velocidad. ¿Pero cuál es la velocidad? La constante. ¿Cómo se llama esa constante? Pues se llama v0. Por dt asterisco, más la posición inicial. Pero v0, ¿cómo es? Constante. Constante. ¿Y qué pasa con las constantes? Cero. No, bueno, no son cero. ¿Qué pasa con las constantes en las integrales? Así es, las ponemos fuera del símbolo de integración. Entonces esto nos va a quedar desde t0 hasta t de la diferencial de t, así, ¿no? Más la posición inicial, así. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí, ¿cuál es la integral de la diferencial del tiempo? No. T. Pues la integral de la diferencial del tiempo es t, así es, t. Entonces esto sería v0 por t, en este caso yo le puse t asterisco. Le puse t asterisco para que no se repita en nuestros límites. No podemos tener al mismo tiempo una letra que represente a los límites de integración y a la variable de integración. Entonces por eso le puse un t asterisco, ¿vale? Entonces t asterisco evaluada ¿desde dónde? Tiempo final a tiempo inicial. Al revés. Desde el tiempo inicial. Yo digo primero la de arriba. Sí. Aquí sería más x0. Y ya. Entonces, esto va a ser igual a v0, ¿sí? v0. Y después abrimos corchete. T asterisco evaluada en t. Pues simplemente es t. Luego t asterisco evaluada en t0. Pues es t0. Más x0. Y ya. ¿Sí? X0 es la posición inicial. ¿Sí?
Por ejemplo, no piensen que, es más, en el ejemplo que acabamos de hacer, nuestro tiempo inicial, ¿cuál era? ¿Fuerte? ¿Un qué? Un segundo, ¿verdad? Nuestro tiempo inicial era un segundo. Entonces, nuestro tiempo inicial puede ser un segundo, pero no necesariamente. Nuestro tiempo inicial puede ser 2 segundos. O sea, lo que nos diga el problema va a ser nuestro. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo problemas en el cual no nos dicen cuál es el tiempo inicial, lo que nos conviene es que el tiempo inicial sea cuando el objeto inicia su recorrido. Porque si es así, entonces algunas cosas se van a simplificar, ¿no? Y ya lo vamos a ver. Y ya, así queda. Vean, así me queda. Esto quedaría X. Es igual a V0. Aquí le vamos a poner, ¿cómo le ponemos? Delta T, tal vez. Por delta T más X0, ¿no? ¿Sí? Si nosotros... Delta T quiere decir los valores, ¿no? No, delta T, ¿qué es? A ver, ¿se acuerdan qué era delta T? La derivada del tiempo. No. La diferencia entre los tiempos. La diferencia entre dos tiempos, así es. La delta T, y es eso, vean, aquí está. Delta T es la diferencia o la resta entre estos dos tiempos. Entonces, vean que si esta X0, yo no la quiero en este miembro, en el segundo miembro, sino la quiero escribir en el primer miembro, lo que tengo que hacer es restarla en ambos lados. ¿Están de acuerdo? O sea, en ambos lados de la expresión tenemos que restarla. Y entonces me quedaría X menos X0 es igual a V0 delta T. Y aquí quedaría más X0 menos X0. ¿Están de acuerdo que estas se simplifican? Y simplemente nos va a quedar V0 por delta ¿qué? Delta T. Esto, bueno, si esto ya lo escribí como delta T, vean, esto ya lo escribí como delta T, entonces, ¿esto cómo lo puedo escribir? Delta X. Delta X, así es. Entonces me quedaría delta X es igual a V0 por delta T. ¿Sí o no? Entonces, V0 ¿a qué me quedaría igual? ¿A delta T? No. ¿Delta X? Delta X, ajá. Sobre delta T. Delta X dividida en delta T. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Lo único que sé, pues, es dividir en ambos lados por delta T y pues ahí quedó el delta T. Y te queda como la ecuación principal, ¿no? Y queda como la ecuación, como una ecuación que vimos hace unos días de una velocidad a la que le llamamos velocidad ¿qué? Que tenía un nombre en específico, ¿no? Tenía apellido, velocidad ¿qué? Instantáneo. No, la otra, ¿Medio? la velocidad media. Si se dan cuenta, esta es la misma expresión que tenemos de la velocidad media. ¿Sí? La velocidad instantánea es cuando el intervalo de tiempo lo hacemos muy chiquito y esta delta X en delta T se convierten en derivadas. Pero aquí no hemos dicho que hemos tomado intervalos pequeños de tiempo. Entonces, estas todavía son diferencias finitas, no tan pequeñitas, son finitas. Y esa es la velocidad media, ¿no? Entonces, pues según lo que acabamos de obtener, lo voy a resumir aquí abajo. Vamos a decir que en este tipo de movimientos, la aceleración, ¿cuánto valía? A ver. 0. La velocidad, ¿cómo era? Constante. Y le llamamos V0. ¿Y la posición a qué era igual? A esto, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Esto, así. Estas tres ecuaciones que tenemos aquí, describen lo que nosotros conocemos como el movimiento ¿qué? Rectilíneo uniforme. Y ya, esas ecuaciones que aparecen ahí
son las que describen el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? Considerando el segundo tema, perdón, el segundo caso, ya dijimos que el primer caso es que la velocidad fuera constante. Eso hacía que la aceleración sea cero, ¿sí? Eso hacía que la aceleración sea cero. Entonces, ¿qué pasa si ahora nosotros consideramos el segundo caso? Bueno, el siguiente caso, ¿qué tendría que resultar? Cuando la aceleración es variada. No. Cuando la velocidad no es una constante. Y si la velocidad no es una constante, ¿cómo podría ser la aceleración? Variada. Bueno, en general podría ser diferente de cero, ¿sí? Pero podría ser diferente de cero de muchas formas. ¿Cuál es la forma más simple en la que la aceleración podría ser diferente de cero? Cuando cambia de cero, o sea, Que no sea cero, pero que sea simple. ¿Qué podría ser? Podría ser el 1 o menos 1, pero estas cantidades, ¿cómo son? Podría ser también fraccionaria, podría ser 3/4 de metro por segundo cuadrado. Estas cantidades, ¿cómo son? Lo que estoy diciendo son ejemplos de cantidades que son como... ¿escalares? No. Reales. Bueno, sí son escalares y sí son reales, tal vez. Pero a ver, cuando estábamos hablando del caso más simple de la velocidad, ¿cuál me dijeron? El caso más simple que no fuera cero. ¿Cuál fue? ¿Mandé? ¿Tú me lo dijiste? Velocidad de cero. Constante. El caso más simple que no sea cero, ¿cómo era? Velocidad constante. Constante. Ahora queremos el caso más simple de la aceleración que no sea cero. ¿Cuál es? Constante. Entonces, el caso que podríamos considerar es que la aceleración sea igual a constante. En ese caso vamos a decir que la podemos poner como A0. ¿Sí? Como A0. Y entonces, si tenemos la aceleración y queremos conocer la velocidad, pues nos quedaría así, ¿no? Sería la velocidad sería igual a la integral desde t0 hasta t de la aceleración que depende del tiempo, diferencial del tiempo, más la velocidad inicial. Eso ya lo habíamos escrito. Y aquí donde va la velocidad, aquí, debemos escribir nuestra constante, porque estamos diciendo que es constante. Entonces sería la integral desde t0, perdón, desde t0 hasta t de a0, diferencial del tiempo, más la velocidad inicial. Entonces, ¿cómo dijimos que era a0? Constante. ¿Y qué pasa con las constantes? Las ponemos fuera del símbolo de integración, ¿verdad? Entonces, caray. Entonces, esto nos quedaría como a0 por la integral desde t0 hasta t de la diferencial del tiempo. Aquí se me olvidó, hay que ponerle aquí un asterisco para que tengamos diferente variable de integración, más la velocidad inicial. ¿Cuál es la integral de la diferencial del tiempo asterisco? Tiempo asterisco. Entonces aquí nos quedaría que la velocidad sería igual a la aceleración por el tiempo asterisco desde t0 hasta t más la velocidad inicial. ¿Y ahora qué falta? ¿Qué falta? Así es, evaluar en los límites, ¿verdad? Entonces nos quedaría a0 por t menos t0 más la velocidad inicial. Más la velocidad inicial.
Ya casi terminamos, ¿eh? Me voy a llevar nada más esta. Y la voy a escribir aquí. Esta es la... Me dijeron que Así, ¿verdad? Entonces, como ya tienen la velocidad, bien, vean, esto sería la aceleración por el tiempo menos la aceleración cero por el tiempo cero más la velocidad inicial. El tiempo cero es una constante, la aceleración cero es... Ay, perdón. Sí, la aceleración cero es una constante y esto es una constante. Considerando eso de que estas cantidades son una constante, hay que calcular la posición. Entonces, eso se les va a quedar a ustedes de tarea, que calculen la posición. Si ya tienen la velocidad, hay que calcular la posición. ¿Vale? Y hasta ahí nos vamos a quedar, y hasta aquí va a venir el examen de mañana.